Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a otro podcast y hoy tengo el privilegio de estar con Josué López. Qué gusto tenerte aquí, primo, pastor. Bienvenido y gracias por aceptarme la invitación. Muchas gracias, qué lindo compartir con ustedes, les amo mucho y qué chévere hablar. Sí, qué chévere poder tener y decía, estoy nervioso porque siento que estoy con el erudito del alma. No, y de verdad te admiro tanto, primo. Te he visto desde chiquita. Te he visto todo. He visto tus errores. Todo este tiempo te he visto en el ministerio y siempre ha sido una inspiración. Sí, y ha sido un referente para el ministerio de nosotros y también para mi vida. Qué chévere, gloria a Dios, Dios es bueno. Sí, entonces hoy queremos hablar algo súper importante y algo que creo que todo ser humano y todo cristiano necesita tenerlo, y es el carácter. Es el carácter, y ¿sabes qué? Te quiero compartir algo. La semana pasada mi mamá nos estuvo compartiendo en jóvenes y nos dio una frase con la que nos dejó a todos los jóvenes pensando toda esta semana, y es una frase de Billy Graham que decía: cuando pierdo las riquezas no se pierde nada, cuando pierdo la salud se pierde poco, pero cuando pierdo el carácter todo está perdido. ¿Qué opinas acerca de esta frase? Bueno, necesito unos 20 minutos para digerirla. Pero creo que, yo esta semana que estaba pensando en el carácter, caí en cuenta que si yo no tengo un buen carácter formado y tratado, yo voy a perder todo. Voy a perder mi matrimonio, mi familia, mi relación con mis hijos, mi empresa, voy a perderlo todo, ¿sí? Porque el carácter es la base. A veces pensamos que el matrimonio se destruye cuando hay infidelidad o cuando hay problemas económicos, pero en realidad la causa, número uno, yo creo que es el carácter. El carácter es como una de las bases para esta vida, ¿no? Yo creo que es una de las principales. Primero Jesús y luego la formación del carácter del ser humano. Y si nosotros vemos en la trayectoria de la Biblia, varios personajes, varios hombres de Dios, detrás de su éxito, podríamos decirle, detrás de su llamado, de su propósito que ya estaban cumpliendo, hubo un desierto, hubo un proceso. Hubo temporadas donde fueron formados, y yo creo que los desiertos, las temporadas y los procesos es nuestra formación, y como dice mi papá, es el laboratorio de la vida para formar nuestro carácter. Si nosotros analizamos cada personaje de la Biblia, ¿no? Todos tuvieron fallas de carácter. Sí, literal. Es increíble cómo la Biblia pudo haber sido editada como para mostrarnos como la mejor versión de todos y vidas perfectas, pero la Biblia nos muestra todos los errores y no esconde nada, ¿no? de lo que los grandes hombres de la Biblia cometieron, ¿no? Sí, porque si tú ves, vemos a David todo lo que cometió, pero Dios lo llamó varón conforme al corazón de Dios, pero él cometió muchos errores. Y sin embargo fue un varón conforme al corazón de Dios. ¿Cuál es la clave? ¿Sabes qué? A mí me impacta la vida de David, pero también me impacta la vida de Lot, el sobrino de Abraham, porque cuando tú lees la palabra en Hebreos dice que Dios le dice 3 veces justo, ¿no? Justo. Y cuando uno lee cómo empezó siendo el engreído igual David, ¿no? Y cómo termina la vida de David solo, teniendo que contratar a alguien, y Lot cometiendo incesto con sus hijas, ¿no? Preservando su generación a través de algo tan difícil, tan feo, y que al final el Señor los llama justos. Sí. Dios, a pesar de su carácter, es increíble la gracia de Dios, ¿no? Que nos ama a pesar de nuestros errores. Es increíble ver cómo, literal, todos los personajes tienen un factor común, y es que son imperfectos. Son imperfectos y tienen errores. Como nosotros. Exacto, es que eso es lo chévere de la Biblia, de que no están, muchas veces pensamos que, es que son personas usadas por Dios y Dios está con ellos, pero son seres humanos tan imperfectos que Dios los usa y les va formando. Entonces, ¿tú crees que los desiertos es parte del proceso para hacerte un hombre de carácter? Yo creo que los desiertos son indispensables. Yo, por ejemplo, en mi vida he pasado momentos de enfermedad. Desde niño yo sufrí de asma y de problemas respiratorios. Y más o menos a los 20 años yo asumí el equipo de alabanza, de música de la iglesia. Y qué loco, porque yo tenía que usar mi voz todos los fines de semana para cantar y predicar, y es de lo que he sufrido toda mi vida. Y hubo momentos donde
bajé de la tarima el domingo y ese mismo día caí con fiebre en la casa, así con problemas respiratorios. Y en algún momento yo le preguntaba a Dios, o sea, Dios, tú me llamas a esto, ¿no? A ser comunicador y a cantar y no me puedes sanar de eso. Pero Dios quería tratar muchas cosas que no les voy a contar. Pero Dios quería tratar mi carácter y verás, yo creo que la base fundamental para tener un carácter aprobado por Dios es la humildad. Wow. De eso vamos a estar hablando en Jóvenes. Pero yo creo que es esencial. Y yo algo que Dios me hablaba es que todos los dones que Dios nos da, todos, tú quieres el don profético, el apostólico, el de maestro, qué sé yo, todos los dones parten de la humildad. Y sabes que hoy en la mañana, cuando abrí la app de la Biblia, el versículo de la Biblia era: necesitas humildad y temor a Dios para tener riqueza, honra y largos días. Entonces todo está conectado con la humildad, ¿no? Ese fue el gran ministerio de Jesús. Por eso cuando tú ves series como Chosen o esta película La Revolución de Jesús, cómo exaltan a Jesús, ¿no? Y un tip para los predicadores: si tú quieres que una prédica sea ungida, siempre habla de Jesús. Amén. Y todo lo bueno, o sea, grábate esto, todo lo bueno que Dios tiene para ti, empiezan con humildad. Wow, qué increíble, y es muy cierto, pero, ¿sabes? Y creo que en la vida cristiana, ¿no? A veces para llegar al éxito, para llegar al propósito, sí, al éxito podríamos llamarlo, ¿no? En realidad Dios tiene que formar nuestro corazón. Dios tiene que formar, y como tú dices, la humildad. Porque ¿qué haríamos si es que vamos con la soberbia o con, no, yo soy el predicador, no, yo tengo los dones, no? O sea, ¿a dónde vamos a llegar? Pero en realidad creo que por eso es que Dios nos procesa. Y sabes que se me venía, ayer mientras estaba preparando, se me venía este ejemplo: cuando tú compras un carro, el carro está nuevito, está hermoso, 0 kilómetros. Pero en el transcurso del tiempo, el carro ya tienes que comenzar a cambiarle el aceite, tienes que hacer ajustes, tienes que cambiar las llantas porque se van desgastando. Y van sucediendo varias cosas donde tienes que hacer ajustes y cambios. Entonces yo creo que en la vida de nosotros es lo mismo. Dios nos forma, nos da virtudes, nos da cualidades, pero en el transcurso de nuestra vida Dios va haciendo ajustes porque no somos perfectos. Y esos ajustes nos hacen reconocer de que Dios es lo que nosotros necesitamos en nuestro corazón para que sea exaltado, honrado Él, y no nosotros, porque ese es el ser humano a veces. Claro, a veces cuando tú diriges la alabanza, o sea, las canciones de la iglesia, y todas las canciones rápidas terminan con aplausos. Ajá. Entonces la tentación para el que está al frente es como que me robo esos aplausos para mí, ¿no? Y en realidad son para Dios, ¿no? Hay una frase que dice que el orgullo o la soberbia va a caballo, porque uno cuando se cree mucho va con fuerza y todo, pero dice siempre regresa a pie. ¿Eso lo posteaste esta semana? Esto lo posteaba en Instagram porque, o sea, a veces así somos, y me ha pasado toda la vida, o sea, no tienes idea, que uno a veces se cree, ¿no? Que prediqué bien, hice esto bien, y mide como su valía con las cosas que va haciendo, con los logros, pero al final siempre terminas de alguna u otra manera reconociendo que todo es por la gracia y la misericordia de Dios, que si no fuera porque Él está con nosotros, no tendríamos ningún valor, ningún sentido, ¿no? Entonces ahí uno, como dice el chavo, ¿no? Vuelve como el perro, como el rabo entre las piernas del perro, así, arrepentidos porque no somos nada sin Dios. No somos nada sin Dios, exacto. Y hay una pregunta, obviamente, perdón, en el proceso que nosotros somos formados, y sale todo lo malo de nosotros muchas veces, toda la oscuridad que hay dentro del corazón del ser humano. Pero ¿tú crees que en medio de estos procesos se vale quejarse? Sabes que yo siempre prediqué, hay muchas prédicas que yo di antes que ahora ya no las daría. Entonces, por ejemplo, en alguna ocasión yo les decía: las quejas son para el infierno lo que las alabanzas son para Dios. Entonces yo le decía a la gente: no te quejes, porque en la queja le das chance al diablo y que el diablo pueda destruir tu vida. Pero cuando uno lee el libro de los Salmos y ve cómo el rey David se queja, y ve que Dios acepta sus quejas, Dios acepta incluso diálogos que uno dice: yo no los daría. Y eso mismo es lo que trae sanidad, ¿no? Ahora que está muy en boga, y no digo que esté mal, está súper bien, hablar de emociones y de salud mental. A veces inconscientemente nos enseñaron cuando éramos niños: no tienes que quejarte, tienes que ser valiente, tienes que ser fuerte, no tienes que llorar, tienes que darle gracias a Dios. A veces nos decían: no digas que estás enfermo porque te vas a enfermar más, ¿no? No declares eso porque la boca tiene poder.
Entonces, ¿hasta qué punto es saludable hacerse el fuerte, ¿no? Yo creo que es muy válido ir delante de Dios, decirle, Señor, me siento así, ¿por qué pasó esto? Siempre con temor reverente, siempre con humildad, porque como le dijo Dios a Job, ¿no? Le dice, ¿y dónde estabas tú cuando yo formé la tierra? Sí. Entonces, como que Dios también te ubica, pero Dios nunca menosprecia los sentimientos que hay dentro de ti. Sí, y, o sea, yo creo que se vale quejarse, pero no tener una vida de queja. Porque obviamente somos seres humanos, pero si tú tienes una constante queja o vives quejándote de todo, es muy diferente a cuando tú estás pasando por un proceso y tú muchas veces dices, Dios, es que me siento así, o ¿por qué me pasó esto si tu promesa fue esta? Entonces ahí es donde tú vas a conocer la soberanía de Dios. ¿Sabes qué? La Sari, mi hermana, la del capítulo anterior, para los que han visto este capítulo, ella me decía, ¿no? Que leía Eclesiastés y cuando Dios le dice, incluso hay tiempo hasta para odiar. Para odiar. Y eso me compartía y me sorprendí. Porque, claro, o sea, Dios te permite sentir y Dios creó los sentimientos, ¿no? Y puedes sentir todo. Pero lo que tú dices es súper importante, ¿no? No te vas a quedar ahí, o sea, vas a aprovechar ese momento para salir a una nueva etapa. Y volviendo a la frase que iniciamos, dice, cuando pierdes el carácter lo pierdes todo, pero crees que hay una oportunidad con Dios. ¿Sabes qué? La palabra dice, ¿no? Que Él está con el quebrantado y que Él de alguna manera menosprecia o quita al orgulloso. En el matrimonio he pasado por momentos así donde Dios les da sabiduría a las mujeres, ¿no? Y mi esposa me ha confrontado con cosas y siempre viene el orgullo y te dice, no, o sea, pero ella también se equivocó o ella no te entiende, ella no sabe lo que... Pero tú siempre tienes la opción de justificarte o de quebrantarte y decir, sí, tienes razón, me equivoqué, ¿no? Y yo creo que Dios siempre nos da la oportunidad, siempre, a pesar de que yo he tomado muchas malas decisiones, o he pensado mal, me he confundido, pero el Señor siempre te da la oportunidad. Alguien decía esta semana, ¿dónde está Dios? ¿No? Me preguntaba alguien, capaz está en la iglesia, capaz está en tal lugar. Está con los pastores. Está con los pastores. Pero a veces Dios está también en el baño. O sea, a veces Dios también está en la basura. Yo me acuerdo que un día sacando la basura de la casa, habíamos discutido con mi esposa y mientras sacaba la basura, y yo iba a poner afuera en la vereda, tenemos un bote de metal para poner la basura. Y yo sentí algo, creo que era de parte de Dios, que me dijo, así como botas la basura de tu casa, así también bota la basura de tu mente, lo que te impide fluir con tu esposa, ¿no? Que es el orgullo, ¿no? El querer tener la razón, el decir soy hombre. Y descubrí que le encontré a Dios en la basura, ¿no? O sea, porque Dios puede estar en cualquier lugar. El problema es que a veces estamos tan llenos de orgullo que no nos encontramos. De nosotros mismos. De nuestro ego. Exacto, de nuestros pensamientos, de nuestro ego. Y sabes que, perdón que me hablaré, pero el otro día leí que enamoramiento es, bueno, algunos enamorados por aquí, dicen que el enamoramiento, uno de los conceptos de enamoramiento es renunciar al ego por un tiempo. Wow. Entonces, cuando estás enamorado de Dios, enamorado de tu familia, enamorado del propósito, del llamado, de las cosas que Dios te llamó a hacer, no tiene por qué haber orgullo, tiene que haber humildad. Y mientras hay humildad, hay un carácter que Dios aprueba, ¿no? Amén. Qué genial y qué importante, qué esencial es el carácter en la vida de todas las personas. O sea, y no solamente si nos están escuchando personas que no conocen de Dios, para cumplir tus sueños, para graduarte de la universidad, para terminar el colegio, tú necesitas tener carácter. Necesitas decir, ok, yo me levanto a tal hora, yo me levanto yo voy a cumplir con mis tareas, o sea, necesitas. Y el carácter son las virtudes, las cualidades, es un conjunto de virtudes y cualidades que te hace diferente a otras personas, en tus acciones y en tu manera de pensar. Entonces es cuán importante tenemos que tener una vida de carácter donde tú sí seas sí, donde tú no seas no, donde la humildad resalte sobre todas las cosas y el amor, yo creo. Y cómo nos hace falta, ¿no? Muchísimo. Claro, una de los componentes del carácter es la disciplina, ¿no? Y alguien decía que tu cuerpo se demora 3 meses en entender la orden que le diste un día. Entonces, por ejemplo, cuando vas al gimnasio, yo me propuse este año ir al gimnasio y cuidarme más, porque yo pasé un proceso de enfermedad un poco difícil. Y yo me acuerdo que los primeros 3 meses, bueno, los primeros 15 días, el cuerpo te duele horrible, ¿no? Lo peor. Lo peor. Hasta pero la fiebre. Hasta te sientes enfermo, o sea, no sabes qué pasa, quieres acostarte en la cama porque tu cuerpo realmente está lastimado por dentro, ¿no? La parte muscular. Pero después de los 3 meses,
tú sientes que te hace falta. O sea, ya creaste una disciplina en ti y sientes que si no fuiste al gimnasio, no aprovechaste el día, ¿no? Y eso es parte del carácter, ¿no? La disciplina. Sí, la disciplina es parte del carácter. Y hay otra pregunta más que me hicieron. ¿Cuál es el papel que juega el carácter, que toma el carácter en las decisiones de la vida? Qué buena pregunta. Sabes que mi esposa siempre me dice que nunca tome decisiones cuando estoy muy feliz o cuando estoy muy triste, porque puedo cometer errores graves, ¿no? Y las decisiones tienen que ser muy, muy planeadas. Debo escoger el momento preciso y debo cuestionarme. Yo creo que deberíamos hacer un checklist, ¿no? Antes de tomar una decisión. Esto me ayuda a acercarme más a Dios. Esto, como que yo creo que el carácter se compone de límites y de estándares. Porque yo, en mi relación con mi esposa, con mis hijos, voy a poner ciertos límites, pero tampoco voy a aceptar estándares muy bajos, ¿no? Entonces, por ejemplo, están discutiendo, ¿no? A tu papá, ¿cómo le tratas? ¿De tú o de usted? Entonces, es un estándar que tú como padre debes poner, ¿no? Y que hay muchos padres que tienen como el miedo de decir, no, pero es que ¿cómo le voy a exigir que me trate así? O ¿cómo voy a crear el puente para que haya esa confianza, ¿no? Pero yo creo que es algo tan básico que debemos decidir. Mi hijo, yo te amo mucho, trátame así me gusta. Es algo muy válido y muy importante, yo creo, en la relación. Y claro, y los límites de esto no se debe hacer. Hasta aquí yo te puedo tolerar. Hablando de lo que topaste, hay algo que justo esta semana leí, que las emociones siempre quieren liderar, pero son las peores líderes. Y para tomar decisiones en esta vida, de verdad necesitamos como estar tan calmados y no dejar que las emociones nos lideren, porque si no podemos tomar decisiones incorrectas, y también ahí va el carácter. Claro. ¿Sabes qué? O sea, pensando en lo que tú me dices, que es tan profundo, ¿no? Muchas veces yo he dependido de mis emociones, ¿no? Y es una lucha constante, yo creo, ¿no? Pero hay algo que a mí me ha ayudado. La Biblia dice que en la multitud de consejeros hay sabiduría, ¿no? Sí. Y sabes que es una tentación para muchos, porque según la decisión que vayas a tomar, tú tienes tu grupo de amigos, ¿no? Si es una decisión mala, vas donde los amigos más... Los que te cagotean. Como decimos nosotros en el lenguaje cristiano, ¿no? Los amigos más carnales, así. Entonces, si es una decisión así mala, vas donde ellos y la socializas, ¿no? Pero si es una decisión un poquito más firme, así, vas donde cierto grupo. Pero si es una decisión que va a influenciar en tu vida, en tu matrimonio, en tu economía y todo eso, ahí sí vas donde tus papás o donde gente más sabia, ¿no? Entonces yo creo que a veces no puedes confiar mucho en tus emociones, en tus criterios, porque a veces hay gente que dice, Dios me habló, y va y comete tremendas burradas, así, decisiones que dicen, pero ¿por qué le dices? No, es que Dios me habló, y no fue Dios, o sea, fue el hambre capaz, la gastritis, no sé. Entonces yo creo que ese es un buen estándar en mi vida, y debería ser en todos, ¿no? Y que Dios nos ayude a buscar consejo en las personas sabias que Dios nos ha dado. Y para terminar, ¿tú cómo se refleja un buen carácter? Yo creo que lo más importante de un carácter y el desafío más grande que tenemos es parecernos a Jesús. Wow. Y Jesús, Amén. Su esencia es humildad, ¿no? Sí. La manera. Y la humildad es algo... Yo siempre pensé que la humildad era una actitud, ¿no? Bueno, soy humilde y gloria a Dios y soy pobrecito. Falsa actitud. Y esa es una falsa actitud, y se puede incluso mezclar con el síndrome del autosabotaje, ¿no? Del impostor. Y yo creo que en realidad la humildad no es una actitud, es una acción. Y es la acción de servir. Entonces, mientras nuestras vidas estén al servicio de Dios y de las personas, esa va a ser la actitud correcta. En el matrimonio, en la vida, en las relaciones, en el ministerio, no se trata de quién tiene la razón, sino se trata de siempre ser como Jesús, ¿no? Y glorificar al Padre. Creo que eso es uno de mis referentes siempre en esta vida, es mira a Jesús, Raquel. Mira a Jesús y trata de imitar lo más que puedas de Él. Entonces yo creo que es muy cierto, Jesús es como que todo lo que nosotros necesitamos para poder continuar en esta vida y en este mundo. Muchas gracias, primo, muchas gracias, Jos, de verdad, qué gusto poder compartir este tiempo, y gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Que Dios te bendiga mucho. Que Dios les pague. También. Gracias por tomarme en cuenta, les amo mucho y cuenten conmigo para todo lo que necesiten. Gracias por compartirnos y por llenarnos, inspirarnos y ministrarnos. Muchas gracias, primito. Muchas gracias.
Muchas gracias por escucharnos. Esperamos que este mensaje sea de edificación para tu vida. Que Dios les bendiga y nos vemos en un próximo.